Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Madeline y esto es TK Crochet. Pues el día de hoy vamos a tejer este arete en forma de hojas, así como lo vieron al principio. Hay un sinnúmero de ideas que pueden hacer con estas hojas, pero vamos a comenzar el paso a paso. Vamos a utilizar tijera, este hilo número 6, la agujeta o ganchillo 0.75. Si bien también pueden usar la número 2, pueden usar una número 1, que no pase de 2 milímetros para que quede bien. Yo la uso así para que me quede más compactado, más pequeño, como ya le he explicado. Entonces, nuestro pegamento, que ya le he explicado cómo endurecer los aretes o cualquier crochet. Así que vamos a comenzar. Nuestro nudo. Vamos a tejer 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 7 cadenitas. Vamos a hacer un punto alto con 2 lazadas. Luego vamos a hacer 4 cadenitas, 2, 3, 4. Entonces 1, 2, 3. Vamos a ir aumentando las lazadas. Aquí fueron con 2, aquí serán 3 lazadas. Otro punto alto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí 2, 3, 4 lazadas. Uno, 2, 3, 4. Van a ser 7, 5, 6 y 7. Entonces 1, 2, 3 y 4. Ahora nos vamos a devolver, ¿verdad? Aquí. Entonces, ya este sería el centro. Estoy repitiendo ahora 4 más y aquí voy a hacer este. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Ahora voy a hacer este. Lo mismo, 4 cadenitas. 1 y 2. Entonces ahora voy a tejer la misma cadeneta que tejí aquí. 7. 1, 2, 3. 7 cadenitas. Entonces aquí, así como lo dice aquí, voy a hacer un punto deslizado. Voy a seguir escondiendo este hasta que pueda tejerlo. Cuando ya no se puede, lo cortamos. Entonces, un punto deslizado para comenzar ahí. Vamos a subir
1, 2, 3. Entonces con una lazada ahora vamos a tejer todos los puntos. Aquí vamos a tejer. Entonces aquí vamos a tejer 12, incluyendo esta cadenita de subida. Entonces llevo 2, son 12 hasta que lleguemos a este punto. 12 con una lazada. 3, 4, 12. Sigo tejiendo. Entonces aquí van a ser 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este hilito lo cortamos ahora, no se preocupen. Entonces voy a tejer 6 puntos más aquí y luego 6 aquí. Entonces aquí no vamos a ver ahora. Entonces seguimos 6 y 6. Entonces 1, 2 cadenetas y tejemos nuevamente 6, 6, 6 aquí. Estamos repitiendo lo mismo que hicimos aquí. Cuatro, 5, 6. Entonces 6 puntos aquí también y en el próximo también. Aquí estamos. Entonces 11 y 12 serían para completar 3 cadenetas para completar aquí. Serían 12 puntos. Punto deslizado, un nudito aquí, si quieren hacer el arete, entonces le pegamos la basecita ahí, pero ya les voy a enseñar. Primero vamos a endurecer, porque miren, hay que darle un poco de forma. Vamos a endurecer directamente para que quede más firme. Luego nos mojamos las manos un poquito para regar bien el pegamento. Miren, en todos los lados. Así se endurece más rápido. Miren. Les voy a enseñar a tejer otra hoja que vi muy bonita para unos aretes o para lo que ustedes quieran. Si quieren hacer flores con hojas diferentes que no sean la misma de siempre, esta es una linda opción. Entonces, la ponemos en un plato que quede bien firme. Luego, cuando esté seco, le vamos a poner la base arriba. Mire, le voy a enseñar. Aquí
aquí yo tengo este diseño. Bueno, es el mismo diseño, me refiero al color, otro color. Y lo tejí con una agujeta 1.30 para que me quede más grande. Mientras más grande la agujeta, más grande va a quedar el trabajo. Claro, todo tiene un límite, no es que vamos a coger una agujeta número 10 a un hilo fino, claro que no. Entonces lo dejamos secar y luego le ponemos esto. Entonces volvemos ahora. Miren, ya está endurecido nuestra hoja. Si lo quieren como aretes, solo tienen que pegarle una basecita de la que ustedes tengan en casa. Miren qué bonito. Si queremos hacer para un arreglo de rosas con este diseño de hoja, le pegamos un alambre, un palito, y luego lo forramos aquí. Pero ya en otros tutoriales les voy a enseñar. Quiero hacer un pequeño arreglo, un poquito más grande, como a esa proporción, no tan pequeñito como yo lo hago, para que tengan una idea de cómo hacerlo. Bien, miren otro color, ya te lo vieron ahorita, con una piedrecita aquí. Bueno, hasta aquí el tutorial del día de hoy. Espero que le haya gustado. Gracias por ver el video hasta este momento. Si no te has suscrito, te animo a que lo hagas. Y activa la campanita para que estés pendiente de los nuevos tutoriales. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos en un próximo tutorial. Bye.